El primer café en cooperativa es presentado por WOM y el Power de los Emprendedores, compañía de seguros con futuro, y 20 años Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar. El primer café en cooperativa. Conduce Cecilia Rovaretti. Hola Santiago La Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 7 grados la temperatura actual, 16 la máxima que se espera para hoy en la capital. En Arica la máxima será de 18, en Coyhaique 9, en Puerto Montt 10 grados la máxima, Concepción 13 grados la máxima y en Viña, Valparaíso, 17 grados la máxima, parcialmente nublado. Ya estamos acá en este primer café de hoy, martes 5 de septiembre. ¿Ah? Con Gutenberg Martínez, consejero nacional de la democracia cristiana. ¿Cómo está, Gutenberg? Muy buenos días. Bien, preparándonos para las tareas académicas del día con el decano Guzmán. Yo pensé que se estaban preparando para el partido ya. Eugenio Guzmán, ¿cómo le va? Decano bien, de la Manuel, Facultad del Gobierno de la días. Universidad del Desarrollo. Muy bien. Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien, todo bien, todo ¿Está bien. preparándose para este encuentro académico que estamos teniendo hoy día? No, por favor, ya. ¿No? ¿No? ¿Saben qué? Lo que les voy a decir, no sean Lo que usted diga Oiga, aquí, no sean lateros, ¿ya? No, pero como uno vino a... Pero tenemos un portavoz político como Claro, Carlos. Carlos Maldonado, que es miembro del comité estratégico y vocero de la campaña de Alejandro Guillé. ¿Cómo está usted? Imagínate. Muy buenos días, muchas gracias, Cecilia. Bien, bien, bien. Muy bien. Oiga, bueno, hoy la noticia que más le importa a todo Chile es el partido, creo yo, de esta tarde, ¿no? Donde ustedes saben que Es la Chile... interpelación, yo creo, ¿no? que va a ser a la misma hora. A la misma hora, no hay nadie. Casi, ¿cuántos van a ir ahí, no? Sí, vamos a ver la sala, yo creo que va a estar un poquito vacía. No, pero hay que tener cuidado que esté vacía, cuidado, porque si no se puede malinterpretar. Porque Sí. van a no estar haciendo su trabajo. Cuidado con eso. Ah, ya. Cuidado con eso. Porque si los parlamentarios están viendo fútbol, claro, es justificable, qué sé yo, pero mala suerte, ¿no? Al menos la derecha que firmó Tiene que ir. Gracias. la interpelación tiene que ir. Tiene que ir, obvio. Oigan, Tiene que ir. la interpelación al ministro del Interior, recordemos hoy a las 5 de la tarde, y por la ley de migración. Bueno, otra interpelación más. ¿Se ha sacado algo limpio de las interpelaciones alguna vez? A mí me parece que son más bien un ritual que tiene su sentido, tiene su importancia, pero la verdad que tienen poco fruto. Me da la impresión que nadie podría enumerar fácilmente una lista de buenos resultados de las interpelaciones. Es que en sí, institucionalmente, las mezclas yo creo que no son buenas. Esa es una institución propia de los regímenes parlamentarios o semipresidenciales. E impropia de los regímenes presidenciales como el nuestro, porque las interpelaciones tienen por sentido el que eventualmente pueden dar paso a una censura al ministro y por lo tanto una censura al Parlamento que significa la caída del ministro, el cambio del ministro. Aquí se hizo una mixtura rara y a mi juicio en términos de los regímenes políticos no se pueden hacer mixturas, creo que no son convenientes. Bueno, O sea, después de esa sí, precisión Eugenio. politológica muy correcta del profesor Martínez, yo también estoy de acuerdo. Ahora, la pregunta es cómo uno puede generar algún tipo de institucionalidad, y probablemente, y tiene razón el profesor Martínez cuando menciona que, claro, esta es una institución muy propia de los regímenes parlamentarios, pero ¿qué modalidad uno puede tener para de alguna manera buscar la responsabilidad política? ¿Ya? En esta mecánica que está entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y no es fácil, pero se necesita algo. O sea, ahora, se ha prestado para no digamos vendetta, pero se ha prestado, yo creo, para situaciones que son bastante cuestionables, como lo que usó con Beyer, Claro. ¿ya? O lo que ocurrió eventualmente con Proboste.
Bueno. O sea, y ahí tenemos cómo que resulta la cuestión. Experiencia era una acusación constitucional. No, de acuerdo, pero ahí tú tienes que, para no llegar a eso, es bueno tener algún mecanismo anterior. Puede ser, ¿eh? Oigan, bueno, hay ayer lo que pasó con el bloqueo de los taxistas en el aeropuerto, la ley de seguridad del Estado que se les aplicó, que se suma a la muerte de este turista brasileño, podrían arriesgar penas de cárcel hasta de 10 años, ¿ah? Ahora, este tema tiene un fondo, ¿no? Eugenio, lo comentábamos recién, un fondo que complejo, porque los taxistas pueden tener un punto, ¿no es cierto? Porque esto es una actividad que no se realiza con las mismas reglas del juego. Ahora, sería interesante saber si esta ley de seguridad del Estado, seguridad interior del Estado, Gutenberg, qué consecuencias tiene, se aplica en estos casos. El antecedente que tenemos fue con el paro de los microbuseros, ¿se acuerdan? En el gobierno de Ricardo Lagos, cuando también se bloquearon las calles. Ustedes habrán escuchado los argumentos de los taxistas, ¿por qué llegaron hasta allá? ¿Qué les parece esto? Yo creo que el argumento es la libertad de ejercer la protesta, el derecho a la manifestación, existe. Ahora, la manifestación pública, cuando genera problemas al resto de la población, requiere de una autorización por parte de la autoridad. O sea, no es cuestión de que yo decida por mí, con 50 personas más, con 100 o con 1000, simplemente paralizar todo Santiago, o paralizar la vía férrea, o paralizar el despegue de los aviones, o como sucedió ahora, el poder llegar al aeropuerto. La libertad para los efectos de protestar no significa que yo pueda dañar el comportamiento cotidiano del resto de los habitantes. Entonces ahí hay una transgresión. Y en este caso yo diría que rodear lo que significa el principal aeropuerto del país significa una vulneración de lo que implica la seguridad interior. Es decir, esa es la valoración que ha hecho el gobierno. Y desgraciadamente, cuando esto va acompañado con la muerte de un turista, no cabe ninguna duda que eso genera además una imagen exterior muy negativa. El dirigente sindical, el dirigente gremial, tiene una doble responsabilidad. La primera es la de representar a sus representados, pero tiene que hacerlo en un marco de la sociedad, en un marco del bien común. Es decir, tiene que aquilatar ambas realidades. No puede ser, entre comillas, irresponsable frente al país o irresponsable frente a la sociedad. Tampoco puede ser irresponsable frente a sus asociados. Tiene que integrar ambas responsabilidades. Yo creo que para mí el derecho a la vida es esencial y por lo tanto la muerte de ese turista creo que nos afecta y tiene todo el derecho, además su familia, de ejercer también sus acciones judiciales en contra de los que han sido responsables de esta medida. Y creo que el gobierno, al aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado, está aplicando la legislación que corresponde. Carlos Maldonado. Sí, yo escuchaba ahora en el diario Cooperativa al dirigente de los taxistas diciendo que ellos habían pedido insistentemente autorización para manifestarse, por decir pacíficamente, en la Alameda, que generará ciertos trastornos, pero probablemente... a mí me da la impresión que las manifestaciones, cuando son sin autorización, son ilegales, finalmente derivan en situaciones un poquito más, digamos, polarizadas y probablemente sea mejor darle expresión a esta legítima posibilidad que tienen las personas de protestar por las consideraciones que les parecen adecuadas. En este caso, por una aplicación que a ellos les ha mermado su ingreso. Yo sé que es muy popular y yo también la uso, no me voy a hacer aquí, y la uso bastante, el Uber. Pero los taxistas dicen que la autoridad ha declarado que esa aplicación es ilegal y por lo tanto, pero no se le combate. Entonces hay una dicotomía un poco rara ahí, un proyecto de ley que está hace un año ya. Déjame Eugenio Guzmán. Yo creo que yo iría precisamente por eso que tú estás mencionando. Aquí el problema se sitúa, creo yo, en que por más de un año o cerca de un año se ha estado discutiendo una ley y no se ha tomado una decisión. Ni siquiera una ley, porque esto ni siquiera está en el Parlamento, hasta donde yo entiendo, ¿no? Sí, está en la Cámara de Diputados. Está en la Cámara de Diputados. Bueno, entonces, si tú tienes un problema
de esta magnitud, que no estamos hablando que afecta a 100 personas, estamos afectando a un gremio que es relativamente grande, para bien o para mal, en una dirección u en otra, tú deberías haber tomado una decisión. Y yo creo que una de las características, y esto no quiero que suene solamente partisano, porque uno es de otra opinión política, de otra posición política, pero creo que el gobierno en ciertos proyectos ha tomado decisión, ha tomado iniciativa, pero en proyectos como estos no la ha tomado. Lo mismo a propósito del caso Dominga, es la misma actitud. A propósito del tema del Transantiago, es la misma actitud. O sea, es de alguna manera dejar para adelante, para el próximo gobierno o para otras circunstancias, un tema de esta naturaleza. Entonces, en ese sentido, yo creo que ¿qué pasa? ¿Qué ocurre con los taxistas? Obviamente todos los taxistas no tienen los mismos estándares y probablemente podemos discutir y Uber tiene mejores estándares, más baratos, etcétera, etcétera. Pero hay un tema de discusión de las reglas. Entonces a mí me parece que aquí el problema tiene que ver con la gestión del gobierno, con la gestión del gobierno de la nueva mayoría. Y en ese sentido sería bueno que Guille o su representante aquí, ¿no es cierto?, nos dijera qué opina del proyecto de ley. Que no tengo, pero... Oiga, pero lo interesante es que este no es un problema solamente en Chile, ya lo decía el dirigente de los taxistas. Se pero está investigando el tema hay que hacerse cargo de eso. Pero el fenómeno Uber, y Cabify, que se están investigando no solamente son esas dos compañías. No es solo son el tema Uber, o sea, el gobierno mandó un proyecto que está en discusión. Lo que pasa es que perdona, no es un tema simple. No, por supuesto, y ahí precisamente. Y aquí tenemos otra cuestión, fíjate. Esto es la consecuencia de una legislación que viene mucho antes, no tiene que ver con este gobierno, pero viene mucho antes, una regulación excesiva de congelar el parque automotriz, pensar que esa era la solución y que finalmente no está haciendo y está reventando por otro lado, que ese es el otro problema. Este es un tema, yo diría, por un lado clásico, lo de congelación de las patentes de taxis que se dan no tan solo en Santiago, sino que se dan en otras ciudades americanas, por ejemplo en los Estados Unidos, no sé si también en algunas ciudades europeas, frente a lo que es la modernización que existe en el ámbito de las compras y ventas y en la prestación de servicios por la vía internet, que estamos todos conociendo y practicando, lo que uno puede comprar hoy día a través del celular, que implica una nueva forma, digamos, de comercio mundial y particular. Todos estamos leyendo hoy día las informaciones de que los malls en Estados Unidos van en decadencia frente a lo que significa el comercio a través de internet. Entonces hay un problema entre la transición en la modernidad de las formas comerciales y de prestación de servicios frente a lo clásico. Yo creo que es imposible que uno pretenda parar lo que son, detener, impedir lo que significan los avances en modernidad. Yo creo que lo que uno tiene que favorecer en ese caso es que los gremios o los sectores que están en lo clásico puedan a su vez modernizarse para competir debidamente de igual a igual. Creo que la cosa tiene que ir por ahí. Creo que monopolios en este tiempo desgraciadamente es muy difícil ya de mantener, porque se pueden sortear por la vía de internet de todos modos, digamos. Ahora, el vocero del gremio que hablaba recién en el diario de Cooperativa, Francisco Osorio, decía que el proyecto de ley es un traje a la medida de Uber, o sea, ellos además no están de acuerdo con el proyecto en sí. Incluso declaraba que él no estaban en nada de acuerdo. Sí, en nada. En todo caso, bueno, tenemos también la Ley de Seguridad Interior del Estado, que es una herramienta bien dura, ¿no? Cuando se aplica. Y también tenemos el tema de más atentados en la Araucanía. Esta mañana, ahí también se aplicó esta ley. Y sigue, ¿no es cierto? Seguimos con ese tema, suma y sigue, digamos, sin resolver. A propósito de eso, en el diario La Nación de Argentina, tenemos a Héctor Yaitul, líder de la CAM, que dijo: si gana a Piñera habrá una agudización del conflicto mapuche, o sea, más todavía. Y en Argentina también hay un tremendo conflicto por una persona que está desaparecida y que está ligada a las luchas también de los mapuches en Argentina.
O sea, esto ya es Chile-Argentina. Sí, claro. Que hay un tema de transversalidad y de hecho una de las demandas consiste en la recuperación de tierras de Atlántico a Pacífico. En el fondo. Esa es uno de los temas que se están discutiendo. Ahora, yo creo que esa amenaza, qué sé yo, es muy política. Yo creo que no va a haber igual conflicto, va a haber igual actos terroristas, el tema es cómo de manera como país abordamos esto. Ahora, lo que sí me parece claro es que cuando uno ve todos estos atentados, surge la sospecha si estos responden al tema de un juicio que hoy en día a los 10 comuneros que hoy día están siendo, ¿no es cierto?, procesados, juzgados, como se le quiera llamar, a propósito del caso Lutzinger y otros. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que el gobierno, la autoridad, tiene que tener muy claro en ese sentido que una cosa es lo que se hace con el conflicto mapuche, otra cosa la aplicación de las leyes y otra cosa es cómo se aborda el problema de la pobreza en las regiones más afectadas. Pero yo creo que hoy día estamos confundiendo las dos cosas, entonces decir, mire, aquí hay una causa justa, sí, pero no vamos a resolver, no se van a devolver todas las tierras. Para cualquiera, quien sea el próximo o la próxima presidenta de Chile, esto va a seguir siendo un tema bien complejo de resolver, ¿verdad? Esto atraviesa todos los gobiernos. El otro tema que ha dado mucho que hablar, las declaraciones de Rodríguez Grossis sobre el proyecto Dominga, cuando él dijo que todavía, que no está muerto, en fin, la respuesta de gobierno que dice que este proyecto está cerrado, y la vocera Narváez dijo lo que ha planteado el ministro es una situación de carácter hipotético, futuro, que no depende del gobierno y que por lo tanto no nos corresponde opinar. Un nuevo ahí traspiés comunicacional, o cómo lo llamarían ustedes a lo que ha pasado, Carlos Maldonado. Ponerle más pelo a la sopa, ¿se entiende la metáfora? Yo creo que el tema Dominga, la verdad es que ha dado ya bastante problema y dolor de cabeza y mala imagen, y la verdad que me parece que los ministros tienen que ser muy cuidadosos en sus expresiones. La verdad que la gente no tiene por qué entender técnicamente el detalle de los procedimientos que pueden estar pendientes, y la verdad es que dar señales públicas de que el tema sigue en debate, cuando en realidad está en trámite en ciertas instancias administrativas, el tribunal ambiental donde va a recurrir. Me parece que es complejizar la discusión pública de un tema que ya está de por sí bastante enredado. Entonces yo me parece que es mejor quedarse callado a veces. No hay que dejar pasar, como dice alguien, buenas oportunidades de guardar silencio. Gutenberg. Yo creo que uno tiene la deformación jurídica, digamos, es decir, legalmente el proyecto sigue presente desde el momento que va a accionar ante el Tribunal Ambiental. Por lo tanto, sigue el curso de la institucionalidad. Y lo señalado por el ministro de Economía, a mi juicio, tiene toda la razón. O sea, mañana los gestores del proyecto pueden cambiarlo, pueden acondicionarlo y pueden volver a presentarlo. Por lo tanto, pero esa frase se presta para volver a poner en un debate con un ministro de Economía recién asumido, además que llega por justamente los antecedentes. Yo creo que es un tema que, o sea, cuando cae el equipo económico de un gobierno, no creo que uno pueda dar vuelta a la hoja de un día para otro sin que eso no vaya a seguir siendo parte de un comentario. ¿No hay que dramatizar? Me parece a mí que es natural. Ya, no es terrible. No, yo creo que no es terrible, yo creo que es parte de la vida, es decir, no es tan simple que a pocos meses de terminar un gobierno caiga todo un equipo económico y haya una discrepancia como la que vimos, que la parte más política rechaza un proyecto, la parte más técnica lo aprueba y se produce a consecuencias de eso un cambio de gabinete relevante. No es simple. Fíjate que Eugenio Guzmán. Y además hay otro hecho, yo creo que otro aspecto, que es que si tú te pones a pensar, creo que Narváez, ella se aceleró mucho, se adelantó mucho a no necesariamente con la frase que tú mencionas ahí, sino que a decir, mire, el caso cerrado y el gobierno no tiene nada que hacer. Palabras que prácticamente repitió exactamente igual después el ministro de Medio Ambiente, no recuerdo cómo se llama, pero prácticamente las repitió. Marcelo Mena. Mena. Ya, el señor Mena.
que las repitió prácticamente igual, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que hubiese sido, de un punto de vista comunicacional, mejor otra expresión, pero no la fórmula que utilizó, porque prácticamente se leyó, y todos los medios lo leyeron así. Mire, le quitaron el piso al ministro de Economía. Y ese fue el error. Si lo que tenía que decir Narváez, creo yo, me parecía precisamente desdramatizar y señalar, mire, bueno, esa es la opinión del ministro, porque él está pensando en tal y tal cosa. Pero no, al contrario, fue de una, ¿ya? Y esto apareció, fíjate, se reavivó esta lucha entre medio ambiente y economía. Y es por eso que el ministro Mena repite nuevamente la misma frase con la misma entonación, claro. Incluso. Entonces, ese a mí me parece que es el error. Yo tengo la impresión, para ser franco, que la ministra Narváez ha cumplido un muy buen papel. Creo que lo ha hecho bastante bien en su tarea de portavoz. Creo que ha sido bastante criteriosa y juiciosa, digamos, en el ejercicio del cargo, que no es un cargo fácil en ningún gobierno, y me atrevería a decir especialmente en este. Pero creo que ahí hay un pequeño error en declarar muerto un proyecto, porque eso es exagerado el término, en cuanto a que efectivamente yo creo que lo más probable es que en los hechos se va a acreditar no sé cuándo, que en este caso se va a discutir en los tribunales y toda la prensa va a estar encima de eso, y por lo tanto el proyecto no va a estar muerto. La ministra lo que dijo está cerrado, ¿eh? El que habló de muerto es el ministro Rodríguez Grossi, que dijo el domingo no está muerto. Bueno, cerrado para estos efectos es lo para mismo, el gobierno, digamos. para el gobierno está cerrado. Ese para fíjate, el gobierno. Claro, pero en la primera frase, en la primera expresión dice otra cosa, y los medios tomaron eso, y ahí te demuestra que tú no puedes hacer declaraciones sin pensar en quién te escucha. Claro. Yo creo que hay desde mi punto de vista, Cecilia, hay una conclusión. La conclusión es que hay que atenerse muy formalmente y en términos muy estrictos a lo que significa la institucionalidad ambiental. Aquí no pueden haber barrancones, como tu candidato Eugenio, discúlpame. ¿Por qué él estuvo en un barrancón? Saltarse la institucionalidad. ¿Pero cómo se va al... Perdón, don Carlos, no... Don Carlos se no, está abrigando. Está con frío. Bajaron un poco la climatización. No. Si subió aquí no pueden haber barrancones como los que hizo el presidente Piñera o expresidente Piñera de llamar por teléfono y parar un proyecto y violar la institucionalidad. Y creo que tampoco pueden haber citaciones como la que se dio para definir este proyecto, citar un día antes, sin tabla, meter a última hora, etcétera, lo que todos nosotros vimos. La enseñanza, a mi juicio, es que las cosas hay que hacerlas bien. Eso es lo que es la enseñanza universal. Pero las cosas siempre deberán hacerse bien, o al menos lo mejor posible. Ahora, Carlos Maldonado, respecto a su candidato, ese es el sentido común. Claro, respecto a su candidato y a su partido, también tenemos el glorioso Partido Radical. Sí, Ernesto Velasco criticó al ministro de Economía, dijo: los ministros tienen que dejar de ser opinólogos y comentaristas de la coyuntura. Y tenemos a su candidato Guillé, que dijo que hay que reformar el sistema de evaluación. Y también dijo: no me pronuncié sobre Dominga, no me corresponde, cuando yo sea presidente jamás voy a levantar el teléfono ni interferir en la decisión que debe ser técnica. Bueno, fíjate yo tiendo a coincidir con lo que dice el candidato Guillé, digamos. Muy bien. Bueno, usted vamos avanzando. Él está reclamando porque la evaluación sea técnica y no política, y en mi impresión aquí hubo interferencias políticas. Pero sin duda, yo creo que, mira, él ha dicho muchas veces, el senador Guillé ha dicho muchas veces que la evaluación de los proyectos debe estar muy claramente establecida desde antes. Las reglas del juego deben estar muy claras para que todos sepan a qué atenerse. Las empresas que quieren impulsar la realización del proyecto, las organizaciones que no están de acuerdo, y que no sea una lucha política como la que hemos visto en cada proyecto de inversión que tiene impacto ambiental, sea una lucha larga, político, comunicacional, digamos que al final la gente ve esto como una reyerta, digamos, más que un proceso normal de evaluación de un proyecto, que tiene que, obviamente, como se ha dicho por todas las personas de los países desarrollados, es un tema que está bastante resuelto. Los proyectos tienen que tener las consideraciones ambientales adecuadas para poder desarrollarse sin provocar perjuicios o sin provocar más perjuicios del que sea inevitable, digamos, y con todas las mitigaciones
adecuada. Entonces, lo que tiene que haber es reglas de juego claras para que los proyectos puedan avanzar. Y llegarán a un término. Se le dirá que sí o se le dirá que no, y todo el mundo tendrá claro por qué. Y punto. Y no en esta cosa que estamos aquí envueltos como país hace 2 semanas, en que si Dominga sí, si Dominga no. Sí, pero... Y la verdad es que me parece a mí que eso muestra, digamos, que nos falta todavía madurez y desarrollo en términos de cómo evaluar y definir la situación de los proyectos de inversión que tienen impacto ambiental. Pero Carlos, pero al momentito, aquí no estamos como si fuera cualquier proyecto, estamos hablando de un proyecto de $2.500 millones, un proyecto en que cuando se le pregunta al ministro de Medio Ambiente, el señor Mena, oiga, pero ¿por qué se autoriza un proyecto que está incluso más cerca del área de protección, ¿no es cierto?, de los pingüinos Humboldt? No contesta y señala, yo lo escuché en la radio, no sé si fue en esta radio. Seguro que en esta. Probablemente. Y él contesta, no, es que no estoy al tanto de ese proyecto, siendo que el ministro de Medio Ambiente, en donde quedan cabos sueltos, en donde se hablan de presiones, y quiero hacer un alcance. En el caso de Barrancones, ni siquiera estaba iniciado el proyecto, ni siquiera había pasado ninguna de las etapas, era otro tipo de discusiones, pero no quiero entrar en ese caso, no quiero aparecer defendiendo o no esa actitud, pero lo concreto acá se trata de un proyecto de $2.500 millones de inversión, en que hay otros antecedentes, en que se autoriza otro proyecto, en el que el ministro de Medio Ambiente declara no conocer el otro caso. Entonces hay demasiadas distorsiones en este sentido. Entonces es lógico que estemos en esta discusión, es lógico que sigamos, porque aquí estamos hablando precisamente del desarrollo del país. El país no crece bien, no ha estado creciendo bien, no quiero discutir las causas de aquello, excepto que según el actual ministro de Hacienda, un problema de mala pata, así creo que expresó, ¿no? A ver, él después aclaró su mala pata diciendo que él, claro, que decía, no que había sido por mala pata que tenían problema económico, sino que la economía va a mejorar, todo parece indicar, entonces el próximo gobierno va a tener mejores condiciones económicas. Pero era mala pata igual, porque él tuvo la mala, también puede ser mala cueva, o sea, que otra expresión que se usa también. Que va a tener la mala suerte. Pero no es muy académica. Bueno, pero en todo caso, es muy castiza. Entonces, a propósito de economía, comentarles que la actividad económica se expandió en un 2,8% en julio, el IMASEC que se acaba de conocer esta mañana. La cifra estuvo impulsada por un incremento de 5,2% en la minería. Sí, claro, pero eso que te digo, pero volviendo a lo otro, entonces en una economía que está relativamente no en crisis, pero sí deprimida, es lógico que el tema tenga relevancia. Bueno, ayer Alejandro Guillé estuvo conversando ahí con los empresarios del comercio, y dijo que estaba a favor de la adaptabilidad y que la huelga no puede paralizar a la empresa. O sea que el discurso de Alejandro Guillé ante los empresarios del comercio se matiza un poco, ¿no? No puede hacerle daño a la empresa. Claro. No, que creo que una cosa... No puede paralizar, dijo él. Yo le entendí que no puede paralizar de un modo que cause daño a la claro, empresa. Sí, exactamente. Claro, pero paralizar bueno, pero acá la plana no la estoy enmendando, sino que está desde complementando. Desde un punto de vista tiene razón. Las posiciones que hemos tenido como concertación como nueva mayoría, nosotros hemos sido siempre partidarios de que el derecho a la huelga es un derecho y por lo tanto la huelga significa paralizar en el hecho lo que está desarrollando la empresa que se produce la huelga, porque si no habría huelga. De lo que se trata es que la huelga no signifique una quiebra de la empresa, no signifique producirle daño a la empresa, porque es una fuente laboral de los propios trabajadores y porque cumple también una función social en la sociedad. Entonces, de lo que yo recuerdo, una lectura rápida en la mañana, a las 5:15 más o menos de la mañana que yo hice esto, puede hacer... Es paralizar la empresa y causarle un daño gigantesco. Esa es la frase completa. Es que usted encantado. Las huelgas ilegales hay que sancionarlas dramáticamente, también dijo Alejandro Guille. Oye, Carlos Maldonado, que es acá el vocero del Guille, está calladito. Yo creo que está muy sospechoso, está como el candidato Guille. Estoy muy contento con lo que ha planteado aquí Ocune Martínez, que él
no porque adhiera al candidato, sino que adhiera a la justicia, él plantea las cosas en su justa dimensión. Ya. Oiga, parece que hay conversaciones para ponerse de acuerdo en la segunda vuelta, pero ayer Gonzalo Duarte se enojó mucho con el presidente del Partido Socialista, se levantó de la reunión y se fue, por los dichos lo contamos a la vuelta, y también está lo que se ha conocido de estos informes copiados de internet que Alejandro Guillé pagó con recursos parlamentarios. Carlos Maldonado está calladito porque yo creo que se está preparando para... Yo he contestado todo lo que me han preguntado, por favor. Lo que pasa es que mis contertulios son más, digamos, extensos para su intervención. Pero yo feliz aquí de contestar todos los puntos que salgan. Es muy intenso, diría. Es la formación, es la práctica académica que lo hace uno más profundo. Sí, vamos a comerciales. Al momento de pensionarse, nada mejor que contar con expertos, y Confuturo es la compañía líder en rentas vitalicias. No pierdas tiempo y contacta a un experto en confuturo.cl. Confuturo es parte de la Cámara Chilena de la Construcción, y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más. Somos herederos de 486 años de tradición educacional jesuita. La Universidad Alberto Hurtado pertenece a una red de cooperación académica con 200 universidades jesuitas en los 5 continentes. Bienvenido a Pensar. Posgrados UAH, Universidad Alberto Hurtado, acreditada por 5 años en las 5 áreas. Estimados pasajeros, les habla el capitán. Nos encontramos próximos a aterrizar en Puerto Montt. Hey! Dear passengers, welcome to New York City. Thank you for traveling with us. Hey! Cari passeggeri, benvenuti a Roma. Hey! Llevamos tus encomiendas donde quieras. Correos Chile es paquetería. Millones de encomiendas distribuidas. La felicidad va a todos lados. Correos Chile, distribución nacional e internacional. Oye viejo, ¿y ahora que te jubilas, qué vas a hacer? Llegó el momento de disfrutar, hijo mío. ¿Sí? Tengo asegurada una pensión fija mensual por el resto de mi vida. Pero qué seco, papá. Tú sí que piensas en el futuro. Yo pienso con futuro, hijo. ¿Qué vamos a hacer estas vacaciones? No sé, compremos los pasajes. ¿En serio? En compañía de Seguros con Futuro, queremos estar contigo en esta importante etapa de tu vida. Tenemos más de 25 años de experiencia en pensiones. Asesórate con nuestros expertos en confuturo.cl. Vive con Futuro. Somos CCHC. Semana de venta especial en la Vinoteca. Descuentos de hasta un 40% en vinos por caja hasta el sábado 9 de septiembre. Además, 20% de descuento por unidad en vinos, charcutería, quesos y panes artesanales. Te esperamos en Manuel Montt, 1452 Providencia, Nueva Costanera 3955 Vitacura y 8 Norte 664 Viña del Mar. La Vinoteca. Beber, comer, sentir. El camino a Rusia se vive al aire libre. Bolivia, Chile. Este martes, la selección se la juega. La Roja viaja al rescate de puntos y todo el país atento a una jugada imperdible. Bolivia frente a Chile. En directo desde La Paz. Martes, 2 de la tarde. Al aire libre en Cooperativa. La radio oficial de los fanáticos de La Roja. www.defontana.com. Ok, luego hacemos clic acá y listo. Adiós, antiguo RP. Sí, así de fácil y rápido es activar a tu empresa con el único software ERP 100% web y líder en Latinoamérica. Compruébalo tú mismo ingresando a defontana.com y comienza a operar de inmediato. Atención, solo por este mes, obtén 3 meses gratis en el plan que tú elijas. Defontana, es crecer ahora. Entre el lunes y el viernes. ¿Veamos una peli? Bueno, ya. Ah, pero el fin de... ¡Vamos a la playa! O entre el lunes y el viernes. ¿Pillamos comida? Bueno. Ah, pero el fin de... ¡Vamos al sur! Viaja sin límites todos los sábados y domingos de agosto y septiembre con el descuento de 100 pesos en combustible, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Inscríbete en bci.cl y aprovecha este beneficio. BCI, somos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl. Más información en bci.cl. ¿Te decidiste a estudiar inglés este año? No busques más. Ven y aprende inglés en serio y certifícate con English UC, el Centro de Idiomas de la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde encontrarás
encontrarás cursos de inglés modalidad online o presencial, asistiendo a clases en tu oficina o en la UC. Cursos presenciales con cobertura Sense y convenio Marco. Para mayor información visita www.english.uc.cl o búscanos en LinkedIn como English UC. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Desde este domingo, todos los domingos, de 13 a 16 horas, ven a conocer el brunch familiar del restaurante El Cid, con espumante y bebidas gaseosas ilimitadas, juegos y menú especial para los más pequeños. Brunch familiar en Sheraton Santiago. Momentos sabrosos y entretenidos para disfrutar. Descuentos para socios Star Club. Más información al 222-33-5000 o en sheraton.com/es. 8 grados. 8 grados en Santiago. Cooperativa. 25 minutos para las 10. 25 minutos para las 10. La buena costumbre de reunirnos a discutir. El primer café continúa en Cooperativa. Y WOM está contigo en tu lucha junto al Power de los Emprendedores. Pórtate al nuevo plan Emprende Extra Gigas y por cada plan obtén un descuento adicional. WOM, nadie te da más y asegura tus ingresos de por vida con Futuro. Contrata un plan de rentas vitalicias y comienza la mejor parte de tu vida relajado, relajada. Si quieres saber más, asesórate con los expertos en rentas vitalicias en confuturo.cl. Seguimos en el primer café con Gutenberg Martínez, Carlos Maldonado y Eugenio Guzmán. Carlos Maldonado, a ver, hoy va a ser un día de muchas explicaciones para Alejandro Guille después que se conoce esta información sobre informes copiados de internet que Alejandro Guille pagó con recursos parlamentarios. Entre marzo del 2016 y julio de este año, el senador y candidato ha pagado 47 millones de pesos en asesorías externas. Entre ellas figura solo una sociedad, Beltrán Asociado. ¿Y qué pasa? Que son asesorías, se llevaron a cabo en el estudio del abogado, según la rendición de Guille al Senado. Y lo que se dice es que, ¿no es cierto?, estos informes son copiados de internet tal cual. Y la defensa dice, no, son ¿Cuál es la explicación? No sé si ya la conoce Carlos Maldonado, porque esto ha sido de ayer, esta noticia, de ayer en la tarde. A ver, mira, primero hay que explicarle a los auditores que la manera en que se está aquí informando por este micrófono es como está titulado y puesto, digamos, en resumen de la noticia en el medio de comunicación que lo llevó, digamos, que es sesgada, una manera de presentarlo, digamos, no tuyo, Cecilia, sino que de como lo puso el medio, que da la impresión acá de que ya hubo una sentencia de que dice que estos informes son copiados, que aquí se pagaron 47 millones de pesos, en realidad un montón de cosas. El senador Guille paga asesoría, obviamente como todos los parlamentarios, entre ellas hay una fracción pequeña de asesorías que presta un abogado, que es parte del equipo legislativo, que una de cuyos labores, digamos, ni siquiera labores, una de los productos, tiene que ver con análisis de informes de las comisiones en las que participa el senador Guille. Por lo tanto, aquí la verdad es que es una pompa de jabón, es una, digamos, no hay nada concreto, ya lo respondió y además la oficina del senador Guille formalmente, simplemente es parte del equipo de asesoría legislativa y dentro de ese trabajo está un conjunto, digamos, de labores que están señaladas en el contrato de este profesional y entre ellas analizar los informes de las comisiones. Entonces lo que dice es que está entregando copias de los informes de las comisiones, no. Los informes de las comisiones son parte de la documentación del trabajo que realiza esta persona, no tiene nada que ver con la asesoría concreta que presta. Entonces, la verdad es que hay lamentablemente, es lo que nos hemos un poco acostumbrado a tomar, digamos, cualquier cosa y transformarla o tratar de transformarla en alguna suerte de escandalillo, digamos, que no tiene ningún asidero. Ahora, eso también ha sido la práctica que ha tenido, ¿no es cierto?, la nueva mayoría con muchos otros casos, desgraciadamente. Entonces es interesante que frente a estas circunstancias, ¿no es cierto?, las personas puedan recapacitar respecto a qué se considera o sea, qué cosas se van a tomar o se van a entender o se van a usar de una manera política o no. Ahora, en todo caso, el medio que hace las denuncias, que es Radio Bio Bio, bueno, tendrá algunos antecedentes, porque sí, si porque no, ellos si no es decir que todo es distorsión, que es posverdad, etcétera. Tienen lo que se sacó del Senado, pero bueno, en fin, tal vez en esta campaña empiezan ya las peleas, pero yo no diría que Radio Bio Bio es precisamente de derecha, ¿no?
Las asesorías se llevaron a cabo en el estudio del abogado, según la rendición de Guillé al Senado. En fin, son 4 minutas que donde su contenido es copia íntegra de la información gratuita disponible en el sitio web del Congreso. Sí. Eso es la acusación, como dice Carlos, ya se ha aclarado, pero bueno, veremos. Son los informes de las comisiones y el trabajo del abogado es otro de asesoría integral en materia legislativa, parte de un equipo que asesora al legislador en eso. Otra polémica con Alejandro Guillé, Sebastián Piñera, por el tema de la delincuencia. Sí, pues bueno, lo que pasa es que ahí... y que se trataron de mentiroso y todo lo demás. Sí, que el presidente Piñera, la verdad es que es presidente, y no digo el ex porque me refiero a cuando fue presidente, yo creo que le da crecido harto la nariz por lo que dijo en la campaña previa, porque él había unas gigantografías enormes aquí. Santiago decía, a delincuentes se le acaba la fiesta, después decía, vamos a trancar la puerta giratoria, y la verdad es que nada de eso se cumplió. Yo creo que está... Pero vayamos a la polémica en sí. Sí, ¿qué es lo que dijo la Alejandro polémica Guillé? es sobre las cifras, porque lo que pasa es que las cifras de delincuencia del gobierno de Piñera no mostraron ninguna progresión positiva, salvo en uno de los índices, pero vamos, una progresión muy leve, y en general en otros índices mostraron deterioro. Por ejemplo, los delitos de mayor connotación social, las denuncias por delitos de mayor connotación social alcanzaron su pic en los últimos años durante el gobierno de Piñera. Entonces, se le dijo eso y el expresidente Piñera reaccionó, digamos, muy picado, digamos, para decir una expresión también bien simple, diciendo, no, están mintiendo, acá están... ¿Pero qué dicen las cifras? ¿Las cifras mienten o no mienten? Las cifras son claras en el sentido de que en materia de, por ejemplo, en materia de indultos, fíjese que el expresidente Piñera dijo, vamos a trancar la puerta giratoria. Y lo único realmente relevante que hizo en el ámbito de la seguridad y de la delincuencia fue proponer al Parlamento y lograr la aprobación de una ley de indulto que salió más de 8.000 personas de las cárceles, entre ellas algunos condenados por delitos graves. Entonces, la verdad es que la diferencia entre las promesas de campaña y la realidad de su gobierno... era el tema de los indultos, también los delitos, ¿no? La cifra de cuánto aumentó... Se la puedo decir una a una, Cecilia, con todo gusto. Mire, por ejemplo, en los delitos, el porcentaje de victimización durante el último año, durante los datos de paz ciudadana, el porcentaje de victimización mostró una tendencia al alza, pasando del 36,6 observado en diciembre del 2012 a un 40,2 en diciembre de 2013. En este gobierno ha bajado. La encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana sobre el porcentaje de personas que perciben un aumento de delincuencia subió en el gobierno de Piñera de un 60,2 a un 71%. En fin, se libraron, acá está lo que yo estaba diciendo, más de 9.000 personas que habían cometido delitos graves, entre ellos 800 condenados por homicidio y 250 condenados por delitos sexuales. Pero cuando uno hace un análisis estadístico, uno ve las pendientes, vale decir, ve la tendencia, no ve 2 años, pues Carlos, es una cosa que es mínimo en estadística, entonces uno tiene que ver la tendencia. Si la tendencia venía a la baja desde una serie de 10 años, evidentemente tú uno puede decir, mire, en realidad el efecto que pudo haber tenido un gobierno fue poco porque la tendencia no cambió la pendiente, lo mismo que si va hacia arriba. Entonces, ojo con eso, estos son temas bastante técnicos desde un punto de vista estadístico, no es llegar y decir entre el 2012 y el 2013 pasó esto, no, esos son 2 puntos, hacen una línea, pero no hacen una tendencia. Ahora, Andrés Chadwick dijo que esto acusó de desesperación de Alejandro Guillé por estas críticas hacia Sebastián Piñera. Desesperación por cómo los resultados de las encuestas, hemos tenido una semana de encuestas. Alejandro Guillé como que no despega mucho, Carlos Maldonado. Sí, mira, yo le he dicho a mis amigos de derecha, porque en política hay adversarios, pero no debe haber enemigos en general, no es la idea. Es cierto. Le he dicho que todavía no se apuren en mandar a hacer sus ternos azules, porque hay algunos que están ahí muy ganosos, muy entusiastas, digamos, la verdad es que pensando, ya imaginándose en el gobierno, y la verdad es que las cifras de las encuestas muestran, digamos, que Sebastián Piñera tiene un techo bastante acotado, y que de acuerdo a la Constitución chilena, de acuerdo a las leyes vigentes, para ser presidente de Chile hay que tener más de la mitad de los votos, cosa que la derecha ha obtenido una sola vez desde que volvió la democracia, una sola vez, y que yo creo que no va a ocurrir nuevamente esta vez. Todas las cifras muestran que la suma de las preferencias de las personas que no están con Piñera son más de las que están con Piñera. Esto no es automático, no es 2 más 2 son 4, pero yo creo que sacar cuentas alegres se puede llevar una sorpresa desagradable. Este tema se va a definir en segunda vuelta claramente, esa segunda vuelta va a ser entre Sebastián Piñera y Alejandro Guillé, y el progresismo, la centroizquierda en Chile, es un sentimiento mayoritario. Yo creo que es mucha más la gente
que quiere que haya un gobierno que esté comprometido a terminar con los abusos, a ir contra los abusos de la AFP, contra los abusos de la ISAPRE, contra los abusos de la colusión, a que un gobierno de derecha encabezado por un empresario que se siente cómodo con todas esas, digamos, políticas de las élites económicas. Ahora, para eso va a ser necesario, si hay una segunda vuelta, pase Beatriz Sánchez, pase Carolina Goich o Alejandro Guillé, se va a requerir un acuerdo después de la primera vuelta, y en eso ya se está comenzando a conversar, tengo entendido, Gutenberg. Por el lado nuestro, no. Nada. Por el lado nuestro no se está empezando a conversar. Esa es la pregunta. Y yo digo, no. ¿Sabes lo que hay, Cecilia? Hay mucho, digamos, diálogo permanente entre las personas que somos parte de la centroizquierda. Ese diálogo existe en todos los niveles porque hay una cultura común, hay una mirada común, hay una convergencia básica sobre cuáles son las necesidades del país y sobre lo negativo que sería que la derecha vuelva a gobernar. Cuando el gobierno del presidente Bachelet, con todos los problemas que haya podido tener, ha iniciado un camino de transformaciones estructurales que tienen que tener sus beneficios sociales a mediano y largo plazo. Entonces, en ese contexto, sin duda que la centroizquierda va a tender a converger y por supuesto que antes de la primera vuelta, donde hay distintas candidaturas, las señales más bien son centrífugas, pero en segunda vuelta es distinto y va a producirse una convergencia. Pero sin perjuicio de lo que se ha dicho, yo quiero reiterar, en el caso nuestro, y así lo señaló Carolina Goich el día de ayer, nosotros no estamos teniendo ningún tipo de conversación respecto a la segunda vuelta. La democracia cristiana y la candidatura de Carolina Goich estamos compitiendo para pasar a la segunda vuelta. Después de la primera vuelta veremos qué se hace. Por supuesto, pero yo creo imaginándose una segunda vuelta. Yo quiero señalar que lo que ha dicho Carlos respecto a los trajes azules, yo lo he podido constatar aquí en la radio, en que nunca había visto a don Eugenio tan elegante, con corbata, como lo podemos ver hoy día. Pero no es azul. Son actitudes que se transmiten, digamos. O sea, más azul es suyo, o sea, digamos la verdad. Poco a poco ha ido cambiando su tenida, don Eugenio. Que día me tocó almuerzo. Ahora, pero Gutenberg, Carolina Goich, sin embargo, dijo, el llamado es a que trabajemos sin descanso para pasar a segunda vuelta. Eso lo vamos a hacer en torno a las propuestas, en torno a fortalecer la capacidad que tenemos de articular, de liderar un proyecto de centro izquierda. Vamos a conversar después del resultado, pasando a segunda vuelta. Exacto. Pero esa conversación, ¿no hay un trabajo previo? No, pero ahí está la relación, es muy clara. ¿Ya? En el ámbito jurídico decimos que hay que atenerse al sentido literal de las palabras. No hay que buscar otras interpretaciones. Cuando las palabras son claras, dice cuando las palabras son claras. Y son clarísimas. Las mujeres hablan siempre muy claras, Carlos. Oye, pero déjame decir una cosa. Perdón, Carlos, tú... No sé, pues diga primero, está pidiendo perdón antes de hablar, yo creo que viene algo delicado. Al contrario, estoy tendiendo un puente para que usted pueda hablar, porque habló poco en la primera parte ya. Pero bueno, ahora ya ha hablado mucho. Pero fíjate tú que yo tengo la impresión que es obvio que Guillé en su condición, en una situación en que si bien está arriba, ya, pero en ese sentido hay un margen de diferencia con Sánchez. De todas maneras, Sánchez aparece demasiado cercana y probablemente en términos de errores de estimación de las encuestas prácticamente es un empate. Y en ese sentido, obviamente, para la candidatura de Guillé esto es un seguro empezar a hablar hoy en día de segunda vuelta. El problema está en que si Sánchez, ¿no es cierto?, quiere tener una oportunidad, no puede entrar en esa discusión. Sobre todo que lo que está en juego también es de alguna manera el fracaso no parlamentario del Frente Amplio. O sea, si Sánchez se derrumba, ¿ya?, y eso de alguna manera tiene el efecto que se llama de arrastre, y evidentemente eso no se traduce en la representación parlamentaria que el Frente Amplio requiere para esta nueva etapa política, evidentemente eso es una derrota y un fracaso tremendo. Entonces, yo creo que está bien, como estrategia es correcta lo que está haciendo Guillé, o los expertos de Guillé, la campaña, pero sin embargo yo creo que es muy prematuro. No tiene mucho sentido, sobre todo que estamos hablando que en la primera vuelta se decide el asunto parlamentario.
Ahora, si Sánchez accede en esta primera etapa, yo creo que va a ser un error. Yo creo que sería un error. Pero evidentemente Guille tiene que hacer todo lo posible para garantizar, porque él tiene el problema. Esto es lo mismo que pasaba con Meo. En la campaña, Meo podía atacar a Frey, pero Frey se encontraba en una situación compleja, dado que iba derrotero, y por lo tanto necesitaba los votos de Marco Enrique Dominami. Yo creo que es una situación muy semejante, en este caso, un poco más compleja, que es la que tiene Guille. Pero diga algo sobre su candidato, Sebastián Piñera. Pues usted está analizando a sus opositores. ¿Usted dice por qué? ¿Por los contendores? ¿Por qué se niega los debates tu candidato? Ah, mira, buen tema. Mira, fíjate que es bien interesante la prensa. Discúlpame, yo estoy de acuerdo que el espectáculo que dieron ustedes en los debates fue lamentable. ¿Cuál debate? Pero acá se trata los del Chile Vamos. Porque ustedes no tuvieron primaria, creo. Pero aquí se trata de que el resto de los candidatos son candidatos responsables, serios, y que por lo tanto están prestos a hacer un debate de buen nivel. Digamos. No, lógico, como no hubo primaria en la nueva mayoría, que hubiera sido interesante para poder comparar, pero déjame decirte una cosa. Fíjate que en la última elección, mira, en Francia se han hecho debates en los últimos 40 y tantos años, ya en Alemania desde la década del 60, al final de los 60, y en Estados Unidos desde hace mucho antes de la época de Kennedy. Ya, interesante. Es una costumbre muy democrática. Sí, pero un momento. Giscard, cuando se enfrenta, creo que es Giscard, creo que es él, cuando se enfrenta a Le Pen, dice, mire, yo no voy a ir a debate con este señor. Pero lo interesante del caso francés es que sistemáticamente los debates se habían dado después para la segunda vuelta. Y fíjate que lo que ocurre en la primera vuelta recién pasada, eran 11 candidatos. Y si tú analizas la prensa allí, se dice precisamente lo desastroso. No hay ningún diario de izquierda, derecha, centro, etcétera, que no te muestre lo desastroso que fue ese evento. Entonces yo creo que es mucho más razonable que haya un debate dentro de los candidatos que representan partidos políticos que tengan representación parlamentaria. ¿Ya? Eso puede ser una forma. Y si no, la otra, que es el caso francés, por ejemplo, muchas veces, o los casos de los alemanes, las fórmulas que han utilizado. La otra alternativa es que el debate sea la segunda vuelta, entre los candidatos que salgan electos. ¿Ya? Yo creo que eso da más orden, porque si no, al final nadie va a hablar. Imagínate, ¿qué puede hablar Carolina Goich en un debate que va a tener 1 minuto para hablar de proyectos en cada ronda, porque son 11 rondas? O Guille. O sea, es un poquito desordenado. Yo creo dispuesto a debatir con todos. Que estén todos presentes. No, pero esto se trata de que sea orden, que se puedan emitir opiniones, que sea debate. Por ejemplo, los franceses tienen una fórmula bastante buena, enfrentan a los dos candidatos y por eso que la segunda vuelta es muy interesante. Y lo que pasó la última vez, por favor, vean ese debate. ¿Lo ha visto, profesor Martínez? Yo creo que el debate de 11. No, la universidad no me da tanto tiempo. Pero a ver, pero como usted está en el análisis político. No, pero yo creo que es bien importante que todos participen, Cecilia. La verdad que todos los candidatos que han superado, digamos, los requisitos que establece la legislación y están inscritos y reconocidos formalmente como tales por el CERVEL, tienen derecho a que sus puntos de vista sean conocidos por la ciudadanía y tienen derecho a debatir unos con otros. Yo creo que lo justo es que todos participen y la verdad es que yo creo que el expresidente Piñera, el candidato Piñera, simplemente está poniendo palitos en el camino porque no le acomoda los debates, porque sabe que tiene sus flancos, sus puntos débiles, sus cosas que tiene que dar muchas explicaciones y la verdad que le complica. Usted está diciendo una tremenda imprecisión porque nadie le está impidiendo que hagan debate, por ejemplo. Está poniendo condiciones, esa es una manera muy antigua de correrse de las cosas. Empezar ahí con que no me gusta de esta manera, que hagámoslo a las 3 de la mañana en el diario oficial. No, pero a ver, usted podría decir que se porque la otra vez los debates de Chile Vamos lo hicieron a 1 hora que ya. Pero por ejemplo, usted podría juntarse con una cosa vampiresca. Usted podría juntarse con el señor pero lógico, pues si no hay que tener miedo de debatir con nadie, pero los 12 respetamos con los 11 a todos los candidatos. Todos los candidatos merecen todo nuestro respeto. Pero por eso, ¿por qué no organiza un debate interesante con los 11 candidatos? Deberían estar todos. Su candidato es el que tiene temor. Claro, ayer en el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana, Guterres Martínez presentó un largo documento donde, entre otras cosas, defiende las opciones presidenciales de Carolina Goich y porque dice que las encuestas subestiman el voto rural.
recordemos que en la Adimark, Carolina Goich llega al 7%, ha subido considerablemente. Gutenberg, a ver si brevemente podríamos explayarnos en esos argumentos. Sí, no, es un documento que hace un análisis de la situación electoral actual, hace una proyección y hace un planteamiento estratégico respecto a lo que tenemos que hacer de ahora hasta la elección misma. La parte última es una parte interna, porque es, como digo, propuestas estratégicas a llevar por parte nuestra. En lo primero, yo diría que lo que hace esta última encuesta de Adimark, primero la encuesta CEP, al mostrar esa consolidación del 5,4% del voto probable, marca ya un piso, por así decirlo, salir de lo que era esa barrera que parecía como imposible, entre el 1 y el 3% por parte de Carolina, la coloca en otra dimensión y coloca que su fortaleza mayor está en el campo rural, y todos sabemos que en las encuestas tienen una dificultad para poder auscultar debidamente lo que pasa en el mundo rural, y que todos sabemos también que es una zona en la cual hay una fuerza demócrata cristiana mayor que se acredita en las elecciones parlamentarias en la sexta, séptima, octava y novena región, a modo ejemplar. Y encuestas regionales que nosotros hemos realizado por las campañas senatoriales y parlamentarias nos indican que en esa zona estamos marcando en torno al 9%. Por lo tanto, tenemos una visión de pronóstico muy positivo, cuando además Adimar en el día de ayer ya coloca en esa misma condición de voto probable en torno al 7% a Carolina Goich. Entonces, lo primero es afirmar lo que los analistas señalaron, que la candidatura de Carolina pasa a ser ya un actor relevante. Si uno piensa un 7%, cuando el candidato de la izquierda, Alejandro Guillé, está en el 17, según algo así. Centro izquierda. Yo lo califico de izquierda y lo podemos discutir. En el 16%, según esa misma encuesta, eso más o menos corresponde a la relación que tenemos nosotros en lo que era el ámbito es el ámbito de la nueva mayoría. Es decir, estamos ya situándonos en un plano de realismo que nos permite competir de mejor modo hacia futuro. Esa es la primera afirmación. Y la segunda afirmación es que nosotros tenemos que apuntar al voto, al amplio espacio del centro, porque lo único que ha subido en el autoposicionamiento ciudadano, de acuerdo, por ejemplo, a la encuesta CEP, la izquierda y la derecha se mantienen en porcentajes que van entre el 14 y el 16%. Y lo único que sube es el centro, lo que se denomina los números 5 y 6, que están en torno un poco superior al 30%. Más los que no se autoposicionan, que representan otro 30 y tanto. Entonces que analíticamente, lo que hay es que la mayoría de la ciudadanía no está de acuerdo con las visiones que señalan que el país está en crisis, sea en la visión de izquierda, que cree que todo hay que cambiarlo, o en la tónica de la retroexcavadora, que está contenida dentro de la candidatura de Guillé. No digo que todo sea retroexcavadora, pero esa postura está dentro de la candidatura de Guillé, y en la tónica de retroexcavadora, que también está contenida en parte de la candidatura de Piñera, y que por lo tanto la visión más realista, estoy haciendo un análisis académico, nos van a sacar de aquí, y desde ese punto de vista que nosotros tenemos que apuntar al amplio espacio del centro. Nosotros apuntamos en la candidatura de Guillé al amplio espacio de la centroizquierda, por eso él estuvo dispuesto a ir a primarias, donde iba a participar también la democracia cristiana. La democracia cristiana finalmente decidió ir a primera vuelta. Bueno, la primera vuelta de alguna manera jugará el rol que debió haber jugado la primaria, y nos encontraremos en segunda vuelta. Esa es la idea, todo el amplio pacto de la centroizquierda, enfrentar unidos la segunda vuelta. Esas cosas habrá que conversarlas después de la primera vuelta, conociendo cuáles son las posiciones de contenido al respecto. Por supuesto. Porque
si el programa de Guille se traduce en que es un programa de la retroexcavadora, que es la que nos conduce a que la Pero nueva mayoría ¿por qué repite tiene, eso? Si usted ha visto el programa, es no que es tiene muy nada de eso. importante, Pues. Carlos, lo siguiente. La nueva mayoría hoy día tiene un respaldo solo del 10% de acuerdo a esas encuestas, con todo lo relativo que son las encuestas, y tiene un rechazo del 46%. Pero que Y la por lo nueva tanto, mayoría no es candidata. parte de Acá hay ese candidatos rechazo, que son personas que parte de ese representan ideas y rechazo propuestas. es por la ambigüedad que hay respecto a la tónica de la retroexcavadora, que está presente en la doble estrategia al interior de la candidatura a la izquierda. Por lo tanto, las conversaciones que hayan eventualmente después de la primera vuelta tendrán que clarificar de qué programa de gobierno y de qué línea política tendrá la candidatura de ustedes o la nuestra, es decir, aquella que pase a segunda vuelta. No es simplemente una cuestión retórica, sino que es una cuestión de contenido. Carlos Maldonado, ¿no le ha llegado más mensaje, alguna otra reacción del presidente de su partido respecto a esta polémica con Alejandro Guillé y estos documentos plagiados en sus asesorías? La verdad es que me estaba mandando un WhatsApp mi señora. Porque incluso hay fuentes ligadas al proceso. Es la jefa política de verdad. Que aseguran que el fiscal Gajardo ya habría detectado inconsistencias en algunos informes de los diputados y no se descarta, ¿no es cierto? Pero que el fiscal ya empezaron a tirar el hilito, a buscarle dar una connotación que no tiene. Pero podría indagarlo a Guille, dicen, por fraude al fisco. Que nada hace nada teme, así que quien quiera indagar algo partiendo por la prensa, lo haga libremente, por supuesto. Bueno, Carlos Maldonado, Eugenio Guzmán, Guten Martínez, que les vaya muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, pero ahora esperamos. Yo no sé si don Rodrigo Vergara, me han dicho que lo han visto buscando la sede de Iberia. No, qué feo. Bueno, golpe bajo. Qué feo. Más viniendo de un hincha Auda italiano. ¿Auda italiano? Yo pensé que era la Católica. No, por favor. Con esa cancha sintética en la Florida. Sí. Yo soy señor. Yo después de esto me paro y me voy. Yo soy del Liceo de Educación de Quicane, una Universidad de Chile y Auda italiano. ¿Parla italiano? ¿Parla italiano? Inventó una chía, no sé qué tiene que ver el liceo de aplicación. Yo pensé que era de Magallanes, Gutenberg. A mí me han dicho que lo han visto envidiando Iberia. Cabizbajo, ando. Oigan, bueno, no se olviden que hoy a las 5 es Chile-Bolivia. Desde las 2 de la tarde transmite al aire libre en Cooperativa. Muy bien. Excelente. Bueno, que les vaya muy bien. Gracias. Chao. El primer café en Cooperativa fue presentado por